conocemos como los patriarcas. Entonces comenzamos con la vida de Abraham y cómo Dios escoge, cómo Dios llama y cómo Dios guía a Abraham a través de todo este peregrinaje. Y los que han leído Génesis han visto que Dios da una serie de genealogías en sus libros, en el libro de Génesis, pero él va dando unas genealogías y da algunos detalles de unas personas, pero después de dar esos detalles simplemente los deja atrás y no vuelve a mencionarlos, ¿sí? Y es el caso de Noé, que tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet, pero Can y Jafet se dejan como en el olvido, no se vuelve a mencionar nada de ellos, y lo que le interesa a Dios es seguir esa línea de Sem y da una genealogía acerca de Sem hasta llegar a Taret, y después de Taret llega Abraham, ¿sí? Lo que queremos también aprender por este estudio es la unicidad en el mensaje que hay en la palabra de Dios, ¿cierto? Toda la palabra de Dios lleva un mensaje y ese mensaje es la historia del Mesías y ese es como el hilo conductor. Por eso esas otras genealogías se dejan atrás y se concentra solamente en la vida de Abraham en este caso y en la genealogía o en cierta línea de la genealogía de Abraham. Entonces, comenzando en Génesis 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le da una promesa a Abraham. Y la primera lección que nosotros podemos aprender acá de la vida de Abraham es que Dios es el que escoge a Abraham. En este momento aún era Abraham, ¿sí? Pero en ningún momento vemos a Abraham buscando a Dios, ¿sí? De hecho, él era un pagano. Si usted vaya a Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios escoge a Abraham? Y la respuesta, y podría sonar muy simplista, es porque simplemente porque quiso escogerlo. Llamó a un pagano, dice que servía a otros dioses, servía allí en Taré, servía a dioses ajenos y Dios aún así lo escogió. No lo escogió porque era buena persona o vio algo bueno en él. Antes, al contrario, habían cosas malas en Abraham. ¿Sí? Y comenzamos a ver que Dios es el que escoge. En su soberana voluntad quiso escoger a Abraham. En Efesios 1 solamente vamos a, o les voy a decir los versículos y se los leo rápido y ustedes los buscan después. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, hablando acerca del pueblo de Israel, dice, no los escogí porque ustedes sean los mejores o lo más interesante que hay sobre la tierra. Antes ustedes son un pueblo insignificante y aún así quise escogerlos, ¿sí? Pero Dios quiso escoger a Abraham, aún en medio de su maldad, aún en medio de todo esto, pero no para resaltar a Abraham, sino que él quería era resaltar su propia gloria y su soberanía, y él escoge al que quiere, ¿sí? Y no se trata de nosotros, y la primera lección que podemos ver en todas estas historias que vamos a ver, es que la historia de la Biblia no se trata sobre el hombre. La historia de la Biblia se trata sobre Dios, ¿sí? Y el plan de redención que él puso para la humanidad. Dios le da una promesa a Abraham allí en el capítulo 12, versículo 2. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y otra cosa que podemos aprender de Abraham es su fe progresiva. ¿Sí? Conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero creemos que, o muchos hemos tenido la idea errónea que Abraham desde el principio tuvo una gran fe. De hecho, vemos que Abraham tuvo una serie de pecados, una serie de errores que cometió, pero lo que podemos ver en la vida de Abraham fue una fe progresiva, ¿sí? Que fue avanzando, que fue subiendo y que fue perfeccionándose cada vez más.
En el versículo 1 Dios le dice que se vaya, ¿sí? Pero no le dice qué hacer, solamente váyase de su tierra y de su parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces ese primer paso de fe que toma Abraham es algo muy grande, ¿cierto? Porque Dios le dice váyase, pero no le dice ni para dónde ni cómo irse. Y comenzamos a ver lecciones para nosotros y la enseñanza principal que yo puedo ver en la vida de Abraham hacia nosotros es, ¿le creemos o no le creemos a Dios? Y yo creo que esa es la enseñanza principal en toda la Biblia para nosotros, ¿sí? Adán y Eva simplemente le creen o no le creen a Dios. Noé, al hacer el arca que vieron el domingo, la cuestión era si le creía o no le creía a Dios. Y lo mismo pasa con la vida de Abraham. Abraham escucha audiblemente a Dios y uno dirá, no, pues fácil para él porque escuchaba a Dios, pero Dios nos ha dejado a nosotros su voz y lo sabemos que lo vieron en la primera clase, que es su palabra, ¿cierto? Que es la Biblia que nosotros tenemos y por medio de ella Dios se comunica a nosotros. La pregunta es, ¿realmente creemos lo que hay acá? ¿Sí? Leemos las promesas de Dios y dice que el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Realmente creemos lo que dice la palabra de Dios? Porque Abraham creyó, ¿sí? Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué es esto? Que serán benditas todas las familias de la tierra. Es otra vez la promesa que vemos desde el principio, desde el huerto del Edén, ese Salvador que iba a venir para la gente, ¿cierto? Para las personas que se habían rebelado en contra de Dios. Versículo 4 dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y la fe no son simplemente palabras vacías. Entonces le decimos a Dios, Señor, yo te creo, yo sé que lo que dice tu palabra es verdad, pero supongamos que Abraham le dice, Señor, yo te creo, pero nunca se va. ¿Le creyó o no le creyó a Dios? El hecho de que él salga hacia donde Dios le dice es que es ahí donde demuestra que él le creyó a Dios, ¿sí? La fe siempre se va a demostrar por actos, por hechos y por obras. De hecho, Santiago 2:22, se los leo así rápido, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Entonces, por medio de las obras que perfeccionamos nuestra fe. Las obras siempre dejan ver nuestra fe. Y es cuando Abraham que emprende el viaje, y es cuando Abraham que emprende el viaje que demuestra que él verdaderamente le creyó a Dios. Y la fe es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y especialmente cuando nos relacionamos con Dios, porque Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre necesitamos esa fe para acercarnos a Dios, porque si no, no somos agradables delante de Él. Seguimos en el desarrollo de la historia y pasamos al capítulo 13. En el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y Dios confirma, ¿sí? Y reafirma su promesa hacia Abraham. Lo bonito es ver el detalle cuando le confirma esta promesa a Abraham, porque si usted se vuelve al capítulo 12, versículo 10, Abraham desciende a Egipto y allí comete un grave error, un pecado, ¿sí? Y es una mentira grande que él comete allí, sí, y él dice que su esposa, su hermana, y usted dirá, no, pues es que si ya a él ya la embarró, ya no hay nada que hacer. Pero aún después de sus errores, aún después de sus pecados, Dios le reconfirma
y le reafirma su promesa. ¿Y esto qué nos enseña? Que Dios siempre cumple lo que promete. Porque aunque nosotros seamos infieles, dice Timoteo, Él permanece fiel. Aún después de su desobediencia, Dios le afirma su promesa. Capítulo 15, versículo 1. Seguimos en el desarrollo. Dios sigue confirmándole a Abraham que él va a cumplir sus promesas. Y aunque todo era en contra de todas las probabilidades y aunque parecía imposible, solamente les voy a dar un detalle. En el 11:30 se dice que Sarai era estéril y no tenía hijos. Y eso hace aún un poco más difícil creer la promesa de Dios. Sí, no solo estaban viejos, sino que la mujer de Abraham era estéril. Aún así, Abraham seguía creyendo a Dios. En el 15:1 ustedes lo van a leer después, pero en el versículo 6 dice, 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le promete que él va a poseer todo Canaán, ¿sí? Versículo 17, vuelve y lo dice, versículo 18, perdón, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos y los jebuseos. Toda la tierra de Canaán iba a ser para Abraham. Aún después de sus errores, aún después de sus pecados, Dios sigue afirmando su promesa. Y eso es una gran enseñanza para nosotros, ¿sí? Dios le promete que Abraham, contra todas las probabilidades, ¿sí? Contra todo pronóstico, Abraham iba a ser un padre de naciones. En el 17, versículo 16, se habla especialmente de Sara. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Aún en medio de su esterilidad, Dios le promete que va a ser madre de naciones. Lo que nos lleva a esto a pensar y una gran enseñanza acá es que Dios es todopoderoso y que Él es especialista en imposibles, ¿sí? Porque para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible, ¿sí? Y el ejemplo más claro es la salvación. Sí, para nosotros la salvación es imposible, pero para Dios todo es posible. Aún en medio de todas esas dificultades y de toda esa falta de probabilidad de que esto ocurriera, Abraham siguió creyendo a Dios. Y en Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Abraham seguía firme, seguía hacia adelante, mirando el objetivo que era la promesa que Dios le había dado. Y pasando al al capítulo 22, la fe no solamente se perfecciona por las horas, sino que la fe se perfecciona por medio de las pruebas, ¿sí? Y Dios quiere probar nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, nos habla de que nuestra fe debe ser probada y la fe de Abraham, y obviamente Abraham, al ser el padre de la fe, su fe iba a ser probada. Y esa fe no es probada para que Dios confirme que sí creemos en Él, porque Él conoce todas las cosas. Es más bien para probarnos a nosotros mismos y para que nosotros nos reafirmemos y confirmemos que creemos en Él. Capítulo 2, versículo 1, vea cómo comienza. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué quería probar Dios? Contra todas las probabilidades, Isaac nació.
aún en medio de la esterilidad, nació Abraham, nació Isaac, perdón, pero después viene la prueba. Dios quería probar a Abraham. ¿Y qué iba a probar? Y él dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dos cosas quería probar Dios. Su fe, a ver si Abraham realmente creía en Dios. Y otra cosa que quería probar era su corazón. A ver si Abraham amaba más a Dios que lo que amaba a Isaac. ¿Sí? Ofrécemelo en sacrificio. Y él le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Le dice exactamente quién es. Porque él podía haber cogido a Ismael y sacrificarlo, pero él le dice, yo quiero es que me sacrifique a Isaac y me amas más que a Isaac. ¿Realmente crees en mi promesa? Y cosas que vemos acá cuando Isaac nace es que Dios cumple sus promesas. En los evangelios siempre notamos una palabrita, dice, y pasaron estas cosas para que se cumpliese la palabra del Señor. Dios siempre cumple sus promesas, ¿sí? También podemos ver en medio de esto que Dios es fiel, que Él es soberano, que Él hace como Él quiere. Pero lo interesante es que Abraham conocía a Dios y él sabía con quién estaba tratando, ¿sí? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Un detallecito ahí es que Abraham se levantó muy de mañana y la obediencia debe de ser inmediata. Porque yo me pongo a pensar un poquito si Abraham deja eso para después, ¿sí? Y si él espera un poquito más, unos 2 o 3 días, yo creo que la obediencia se pone un poco más difícil y él comienza a pensar sobre Isaac, pero él no dejó tiempo a razonar. Él dijo, muy de mañana se fue a obedecer lo que Dios le ha hecho y le iba a demostrar a Dios que él creía en su palabra, que él amaba a Dios más que a Isaac. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Usted se imagina esos 3 días cómo se hicieron de largos? Usted va a sacrificar a su hijo y de repeso tiene que caminar 3 días. Yo siempre digo, Abraham podía haber hecho la de Jonás, ¿cierto? Jonás tuvo que ir hacia donde Dios le dijo, pero cuando iba en el camino dijo, no, yo mejor no voy. Y se desvió hacia otro lugar, pero él iba firme y caminó esos 3 días hacia, hacia donde Dios le ha hecho. Para nosotros es fácil porque nosotros conocemos el final de la historia, pero para Isaac fue difícil, para Abraham fue difícil tener que caminar esos días, esos 3 días hasta el monte Moriah. Versículo 5, y ahí es donde digo, Abraham sí conocía a Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué palabras tan profundas. Volveremos a vosotros. Y Abraham sabía que iba. Abraham sabía que iba a sacrificarlo. Pero aún así le dice a sus siervos, yo creo en Dios y yo voy a volver con el muchacho. Si usted lee la cita paralela allí en Hebreos, dice que él estaba seguro de que Dios era poderoso para resucitar a Isaac aún de entre los muertos. Y él iba fijo, y él iba a sacrificar a Isaac. Él no estaba dudando de la promesa de Dios, él lo que estaba diciendo es yo lo sacrifico, Dios ya me dijo que me va a dar una descendencia de Isaac y él me lo resucita. Yo voy a demostrarle a Dios que lo amo y que creo en sus promesas. Y él iba en serio, si usted lee el 9, le edifica el altar,
Y en el 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y él lo iba a sacrificar, iba en serio, y si no es porque el ángel de Jehová lo detiene, lo sacrifica. Y es una grande prueba que Dios le pone a Abraham para ver si él creía en sus promesas y para ver si su corazón realmente estaba en Dios, si él amaba a Dios más que a Isaac. Usted pasa al versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Y Dios otra vez le vuelve y le da la promesa a Abraham de su descendencia y de todas las cosas que le iba a dar. Pero en el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene, provee un carnero o un cordero para que lo sacrifique, ¿sí? En lugar de Isaac, el sustituto de Isaac, y ahí Abraham puede conocer otra parte del carácter de Dios y de las cosas bonitas que tiene Dios, y es que Jehová provee. Y sabemos que Dios provee. Ya proveyó una salvación para nosotros, proveyó la vida eterna para nosotros. Muchas veces dicen, a mí no me gusta ir a las iglesias porque los cristianos son muy hipócritas. Y en cierta manera sí los cristianos somos hipócritas. Porque creemos que Dios nos dio la salvación y que Dios nos dio lo más difícil que es ir al cielo, pero no creemos que Dios es capaz de sostener nuestras vidas o que Él es capaz de proveer para nosotros. Y en el Nuevo Testamento dice, y el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Entonces le creemos a Dios en las cosas más difíciles y más grandes, pero no le creemos a Dios en las cosas más pequeñas. Entonces otra enseñanza para nosotros es que debemos confiar en que verdaderamente Dios provee para nosotros, para todas nuestras necesidades, Él provee. Después pasamos a otros personajes y Dios escogió, protegió y preservó la vida de Jacob, José y Moisés. ¿Sí? Con ese hilo conductor, con esa línea que Él nos quiere dar, que es la del Mesías. ¿Sí? Y pasamos a la vida de Jacob. ¿Y por qué siempre vemos que Dios no escoge como a las mejores personas, ¿cierto? Ya vimos que Abraham era un pagano y aún así lo escogió después. Isaac va a tener 2 hijos y Dios escoge a Jacob. ¿Y quién es Jacob? El más malo, ¿sí? El estafador, el engañador. Y si yo tuviera que escoger, yo escojo a Esaú. Pero Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Porque así Él es Él, así es Dios. Porque la historia no es la historia del hombre. La historia que estamos viendo en la Biblia no es la historia de nosotros, es la historia de Dios y el plan de su redención. Lo raro de esta familia es que todas las mujeres salían estériles. Vaya al capítulo 25, versículo 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, que Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Entonces se casaron a los 40 años, Dios también le da la promesa a Isaac de un hijo, pero vea todo lo que tuvieron que esperar. Versículo 26, después salió su hermano, trabado su mano en al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad
de 70 años cuando ella dio a luz. 30 años esperando la promesa. ¿Sí? Y hay personas que oran por un familiar 2 meses y ya se cansan. ¿Sí? Dios no cumple. O están orando por algo específico. Dicen, no, Dios no va a cumplir lo que promete. ¿Sí? Él me dijo que me iba a dar una vida en abundancia y yo no veo esa vida en abundancia por ningún lado. Y creemos que esas promesas son así, de una. Pero vea todo lo que tuvo que esperar ahí Isaac. 30 años esperando la promesa. 30 años esperando. Y la mujer de Isaac también era estéril. ¿Por qué? Para que la gloria sea para Dios. ¿Sí? En Isaías dice que el Señor hablando, mía es la gloria y no la compartiré con otro, no la compartiré con nadie. Para que toda la gloria sea para Dios. Porque siempre va en contra de todas las probabilidades. ¿Sí? Y así la gloria, toda va a ser para Él. Regresando a Jacob, el engañador, y Dios lo escoge aún así. ¿Por qué? Porque sí, porque quiso escogerlo. Y nos podemos preguntar, y Romanos tiene un versículo un poco fuerte para nosotros, dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció, y a Esaú aborrecí. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué aborreció a Esaú? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué amó a Jacob? Lo raro no es que aborrezca a Esaú. Lo raro es por qué amó a Jacob. ¿Sí? Si usted lee unos salmos, dice que Dios está airado con el pecador. ¿Sí? Y si vemos la vida de los dos eran pecadores, pero aún así quiso amar a Jacob. En el 28:13, Dios vuelve y le da la promesa a Jacob. En el 35, versículo 11 y 12, Dios vuelve y le da esa promesa a Jacob. Pero el detalle bonito es que en el 35 ya ha pasado todas esas trampas que hizo Jacob y todas esas trampas que le hizo al suegro y el suegro también le hizo trampas a él y eso fue un descontrol, ¿sí? Y aún así Dios cumple su promesa. Porque es imposible, dice la palabra, porque es imposible que Dios mienta. Cuando le pregunten si hay cosas que Dios no puede hacer, sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Y la palabra categóricamente lo dice. Dios no puede pecar y Dios no puede mentir. Así lo dice la Biblia. Y sabemos que mentir es pecar. Él siempre va a cumplir sus promesas. Después pasamos a la vida de José y cómo Dios usa a José allí en Egipto, ¿sí? Pero se nos pasa un detalle y un capítulo muy, muy raro ahí. Antes de pasar, comienza a contar la historia de José, y después pasa y habla un solo capítulo sobre la vida de Judá y vuelve y pasa a José. Pero ese detalle es importante porque muestra cómo era Judá. Judá era malo, ¿sí? Judá fue de los que participó para matar a José, para vender a José. Rubén fue el que intercedió por él. Y podemos ver que todos los hijos de Jacob fueron un desastre, ¿sí? Todos fueron malos, era a cual más pervertido, sacando a José y a Benjamín. Todos eran tramposos, todos eran malos, mañosos, y aún por esa descendencia viene el Mesías. Pero lo más bonito es que Judá, siendo tan malo, es de la tribu de Judá que nace el Mesías. Otra vez, es que estamos hablando de la historia de Dios, no de la historia de los hombres. José es un tipo y figura de Cristo porque todos iban contra José, ¿sí? Pero era fiel al Señor, ¿sí? José se humilló y Dios lo exaltó, los otros se enaltecieron
y después fueron humillados. José fue sabio, fue fiel, buen administrador. Y José hizo a Faraón tan rico como nunca hubo otro rey en Egipto. ¿Sí? Porque por medio de la administración de José, Faraón pudo tener no solamente las tierras, sino los ganados, y aún era dueño de todas las personas de Egipto. Y eso es todo lo que puede hacer un hombre que es fiel al Señor. Después volviendo a la vida de Judá, y Judá también, aún en medio de su maldad, es un tipo y figura de Cristo, porque cuando José hace como una estrategia para poder ver a sus hermanos nuevamente y para que trajeran a Benjamín, ¿cierto? Entonces él después pone la copa en la copa en la que él solía interpretar los sueños, la pone en el costal de Benjamín para poder hacer que se quede Benjamín. Es Judá el que intercede por Benjamín. Y es Judá el que dice, yo doy mi vida por él. ¿Sí? Mi padre no soportaría perder dos hijos. ¿Sí? Y si Benjamín ha de quedarse, entonces me quedo yo. ¿Sí? Nuevamente, el sustituto. Y sabemos que por Judá y por la tribu de Judá y por esa línea iba a venir el Mesías. Ya pasando a la vida de Moisés, se levanta un rey malo y ya pasamos a Éxodo. Un rey malo que no conocía ni a José ni todo lo que había hecho él. Y en Éxodo capítulo 1, versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este rey lo que tenía miedo era que los hebreos o los judíos seguían creciendo, seguían multiplicándose, y él dice, no sea que después venga alguien a atacarnos y ellos se alíen con el enemigo y nos ataquen a nosotros, entonces vamos a oprimirlo. Pero tanto más los oprimía, más crecían, y esto siempre ha pasado en el pueblo de Israel, siempre que entre más los opriman, más crecen. Y lo que ha pasado con la iglesia, entre más la oprimen, más crece. Y eso pasó en la iglesia primitiva, entre más los oprimían, y cuando los reyes se ponían bravos contra los cristianos, ellos más se multiplicaban y más gente se convertía. Y esto es lo que pasó aquí. Y Dios está al control de todo. Y Dios guardó a Moisés para sus propios planes. ¿Sí? El faraón quería eliminar a todos los hebreos, ¿cierto? Y los oprimía, pero nace el libertador de los hebreos, que fue Moisés, y aún crece entre ellos, y crece en el palacio. ¿Sí ve cómo obra Dios? Ese rey quería acabar con los hebreos y Dios manda a un libertador y hace que crezca en el palacio del rey. Y podemos confundirnos por cómo Dios está orando, pero es que nosotros no somos tan inteligentes como creemos. Dios es más inteligente que cada uno de nosotros y más sabio, y Él sabe cómo hace las cosas y en qué momento va a usar a ciertas personas y cómo los va a usar. Dios llama a Moisés, ¿cierto? Y Moisés comienza a ponerle una serie de excusas a Dios para no hacer lo que Dios le dice, ¿sí? Dice que él no sabía hablar y que era torpe de lengua, pero aún después de eso, él va, ¿cierto? Hace todas estas maravillas y estos prodigios ante el faraón, pero el faraón lo primero que hace, ¿sí? Es aumentar la carga para el pueblo, después de que Moisés comienza a hacer todas las maravillas delante del faraón, todo lo que Dios le dijo que hiciera. Él responde con sus encantamientos, ¿sí? Y endurece su corazón y se vea, yo también soy capaz de hacer esto, yo también soy capaz y tengo respuestas para todo esto. No tenemos tiempo para ver las plagas una por una, pero al final de cada plaga se dice que Faraón endureció su corazón. Pero después de ciertas plagas, creo que es la sexta, si no es la quinta, es la sexta plaga en adelante, se cambia la historia y ya no es Faraón endureció su corazón, sino que Dios
endureció el corazón de Faraón, ¿sí? Y Juan Daniel aquel día, el día que compartía el domingo, dice, ¿puede alguien pelear con Dios y vencerlo? No. Faraón es la triste historia de alguien que peleó con Dios y perdió, ¿sí? Por medio de su arrogancia, por medio de su orgullo, no quiso ver todas las maravillas de Dios, endureció el corazón, pero al final Dios es el que endurece el corazón del Faraón. La última plaga, ya ustedes tendrán tiempo para ver todas las plagas, pero la última plaga era la muerte de los primogénitos. Lo llamativo de esta plaga es que esta plaga era para todos, tanto para egipcios como para hebreos. Pero Dios provee un medio para que se salven los primogénitos de los hebreos. Y en esto es que consiste la Pascua, perdón. Esta era la solución y la salvación que Dios ponía y podemos ver que Dios es misericordioso. Él da esa solución, ¿sí? Para que no murieran. Pero ellos tenían que creer. Y volviendo a la fe y volviendo a explicarlo en la manera que lo veíamos con Abraham, ¿cómo demostraban si creían? Si obedecían, ¿sí? Y tenían que hacer todo al pie de la letra, como Dios les había dicho. Tenía que ser un cordero sin mancha, ¿sí? La sangre era la protección, ¿sí? Y la vida de todos los primogénitos dependía de la sangre. Ellos debían de poner esa sangre sobre los postes y los marcos de las puertas y debían de permanecer dentro de las casas. No podrían quebrar huesos del animal y todo debía ser al pie de la letra. Imagínense que alguien hubiese sacrificado el cordero, pero no pinta los dinteles ni pinta los postes. O pinta los dinteles, pinta los postes, pero no se queda en la casa. Debían de seguir todo al pie de la letra. Y esto nos muestra de que no nos salvamos por nuestros propios medios, sino por los medios que Dios da, ¿sí?